palabras de alguien cuando sus acciones están mostrando lo contrario. Como dicen por allá, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Hemos estado hablando este mes de la importancia de compartir las buenas noticias. Las buenas noticias deben llegar más allá de nosotros. Debemos invitar a otros a una relación creciente con Cristo. Debemos contar la historia de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Pero aunque hablar de Cristo a otros es muy importante, también existe algo de igual importancia. Hablar a otros de Cristo, sin palabras, es decir, viviendo vidas congruentes entre lo que decimos y hacemos. Si nos visitas por primera vez, quizá esta sea la razón por la que te animaste a venir hoy, porque conociste a una persona, que aunque con sus defectos y virtudes, está tratando de vivir aquello que te ha compartido. O tal vez lo contrario, esto haya sido la razón por la cual no te habías animado a considerar una relación con Dios, porque conoces personas que hablan mucho de Dios, pero viven como si no le conocieran. Esto es muy lamentable, y si esta ha sido tu triste experiencia, te animo a que no juzgues a Dios y su amor por el mal ejemplo que han dado algunos que dicen amarlo. Si no consideres en serio su amor y perdón que están a tu alcance este día. Los que estamos en una relación creciente con Cristo debemos hablar a otros de Jesús. Pero hoy, queremos animarte a que hables de Jesús sin palabras. Habla de Jesús sin palabras. Este es el ejemplo y enseñanza que encontramos en la vida de un hombre que dedicó su vida a llevar las buenas noticias más allá de él mismo, el apóstol Pablo. Él habló de Jesús con palabras y sin palabras. Encontramos una historia muy interesante de su vida en el capítulo 16 de Hechos. En el capítulo 16 del libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En este viaje tenía como compañero principal a Silas, que era parte importante de la iglesia de Jerusalén. Primero fue a algunos lugares donde ya habían predicado y había iglesias para confirmar la fe los hermanos. Pero encontramos algo interesante, en los versículos 6 a 8, nos dicen que aunque Pablo y Silas quisieron incursionar en Asia y en Bitinia, dos regiones cercanas a donde estaban, la Biblia dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Ellos tenían todo el plan y la disposición para ir a estas regiones donde no había llegado nunca el mensaje, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Por medio de un mensaje de parte de Dios, entendieron que Dios quería que fueran a la región de Macedonia. Macedonia estaba al norte de Grecia y la ciudad principal de esta región era la ciudad de Filipos. En Filipos, todo parecía ir bien. Pablo y Silas fueron a las afueras de la ciudad y hablaron de Cristo a un grupo de personas, entre las cuales estaba una mujer llamada Lidia que respondió al mensaje del Evangelio porque el Señor abrió su corazón para que escuchase. Esta mujer abrazó las buenas noticias con alegría y hospedó a Pablo y sus compañeros en su casa. Pablo seguía hablando de Cristo con confianza, sabiendo que Dios lo había enviado allá para llevar las buenas noticias del amor de Dios más allá de él mismo. Pero cuando todo parecía ir a pedir de boca, por causa de una calumnia de unos hombres airados contra el apóstol, este es llevado ante los magistrados y sin un justo juicio, como correspondía por ser ciudadano romano, fue echado en la cárcel, no sin antes probar muchos azotes. Los versículos 23 a 24 nos dicen: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Los magistrados no sabían que estaban tratando con ciudadanos romanos y que como tales tenían derechos que debían respetar. A base de verdadero atropellos, los meten a la cárcel y los tratan como reos de alta peligrosidad. El carcelero, en cumplimiento de su encomienda, los pone en el calabozo de más adentro y para cerciorarse de que nada ocurriera, los sus pies en el cepo. No sé qué hubieras hecho en tales circunstancias. Dios no les permitió ir a donde querían ellos a predicar, y ahora que van a donde Dios les indica acaban humillados, golpeados y en una cárcel oscura, húmeda e incómoda como prisioneros de alta peligrosidad. Creo que yo me estaría quejando un poco. ¿Y ustedes? Pero Pablo y Silas siguieron actuando congruentemente con la fe que predicaban. Dice el versículo 25. Eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. A Pablo y Silas continuaron con sus disciplinas espirituales como de costumbre. En vez de quejarse por su situación, decidieron confiar en el Dios que los había enviado a comunicar las buenas noticias y, seguros en su soberanía, estaban en comunión con él.
La escritura dice que estaban orando y cantando himnos. Siendo ambos judíos, es muy probable que estuvieran cantando en su lengua materna. Además, himno es una palabra que normalmente en la Biblia hace referencia a los salmos bíblicos. Así que es muy probable que los demás presos no entendían que estaban cantando. Sin embargo, la escritura nos indica que todos los escuchaban. Imagínense la escena: dos personas con las heridas abiertas todavía de la golpiza injusta que les habían dado, en una celda oscura y totalmente insalubre, con la incomodidad de tener los pies atrapados en un cepo, pero en vez de quejarse, estaban alabando al Dios que predicaban. Esto es un gran ejemplo de congruencia. A la hora de la verdad, como decimos, a la hora de la hora, es cuando demostramos realmente nuestra fe, y es muy importante tener esa congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Sin duda esto debió haber sido de impacto para todos los que atestiguaban el evento. Pablo y Silas estaban hablando de Jesús sin palabras, estaban hablando de Jesús por medio de una vida congruente entre lo que predicaban y la manera que vivían. La escritura nos sigue diciendo que de pronto sobrevino un terremoto tan fuerte que removió los. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Cimientos de la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El pobre carcelero, al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que esto era su perdición, pues tendría que responder con su vida por los presos que le habían encomendado. Estaba a punto de atentar contra su propia vida cuando Pablo le gritó desde el fondo oscuro de la cárcel: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero tembloroso les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron con las buenas noticias: cree en el Señor Jesús,